Bueno, el día de hoy vamos a hablar de secuencia de intubación rápida. Como saben, mi nombre es María Corina Valla Jaramillo, estoy en 11 semestre y pues de la Universidad IA. Bueno, para hablar un poquito de la introducción, tenemos que el mal manejo de una vía aérea se asocia más que todo a la muerte y al daño cerebral permanente, siendo esto prevenible y por lo tanto se deben de considerar como eventos de no ocurrencia. En un estudio observacional se encontró que el 31% de los errores prevenibles del manejo de la vía aérea van a llevar a la muerte y el 33% de estos casos fueron por aspiración pulmonar. Y esto se debió por no haber realizado una adecuada secuencia de intubación rápida. Hablando un poquito de historia, en 1970 la secuencia de intubación rápida incluyó la preoxigenación por 2 minutos, la, eh, pues, la medicación con tiopental y succinilcolina, se hacía la presión cricoidea, que más adelante van a ver pues, que ya no es muy recomendable, el periodo de no ventilación con máscara facial y ya la intubación con tubo con desmotaponador. Teniendo en cuenta como la TIA, que consiste más que todo en una serie de pasos que es basada en la administración de relajante muscular e inducción a dosis plena, con el objetivo pues, de disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar las condiciones del manejo avanzado de la vía aérea. Es importante recordar que una vía aérea segura, un tubo endotraqueal con neumotaponador insuflado y asegurado. Y además que hayamos visto que el tubo pasó por las cuerdas vocales. ¿Cuándo va a estar indicado? Va a estar indicado en TEC severo o una escala de coma de riesgo menor de 8, en trastornos neurológicos agudos como la intoxicación, el no manejo de secreciones, una falla ventilatoria inminente, en síndromes broncoobstructivos, en trauma facial de cuello o maxilofacial, en quemaduras y malformaciones anatómicas. En contraindicaciones tenemos la obstrucción total de la vía aérea superior que requiere pues una vía aérea quirúrgica, unos predictores de vía aérea difícil anticipada, que esto es más que todo como una contraindicación relativa, una pérdida total de puntos de referencia tanto faciales u orofaríngeos, una pérdida ventilatoria con colapso de la vía aérea y una vía aérea crash, que es igual a un paro cardiorrespiratorio, una inconsciencia o una apnea. En estos pacientes vamos a considerar otros mecanismos para, para instrumentalizar la vía aérea, como es la secuencia de intubación retardada, que se hace pues más que todo como administrar una dosis disociativa de ketamina, oxigenar al paciente con CPAP, máscara de reservorio o alto flujo. Se esperan más o menos 5 minutos para que el paciente se oxigene de forma óptima, se administra un paralizante muscular y se realiza la intubación oro o nasotraqueal. La intubación despierta, que la intubación despierta es un procedimiento que consiste en colocar un tubo en la tráquea de un paciente inconsciente que respira de forma espontánea y para ello pues se van a utilizar anestésicos tópicos y a veces pequeñas dosis de sedación intravenosa. ¿Cómo se va a realizar? Se aplica la anestesia tópica en las mucosas del tracto respiratorio. Se puede llegar a utilizar un nasofibrobroncoscopio flexible o un videolaringoscopio. Esto nos ayuda a visualizar las cuerdas vocales y la parte superior de la tráquea y ya después vamos a insertar el tubo en la tráquea y se va a conectar al ventilador mecánico para ayudar pues al paciente. Y ya el enfoque de doble configuración es siempre tener pues como un plan B con técnicas alternativas cuando el plan A no nos funciona. ¿Cuáles van a ser los riesgos y complicaciones que vamos a encontrar? Los inmediatos, que van a ser
Perdón, ya me vuelvo a conectar, es que se me cayó el internet. Listo. Eh, los riesgos y complicaciones, teniéndolos inmediatos con una aspiración presenciada, un trauma dental, un trauma de la vía aérea, una intubación esofágica o una intubación esofágica no detectada. Ya en las fallas técnicas podemos tener una intubación de bronquio principal, unas fugas o un empeoramiento de lesiones preexistentes del paciente. En alteraciones fisiológicas podemos tener un neumotórax, un neumomediastino, un paro cardiorrespiratorio o una arritmia. Y asociados a medicación podemos llegar a tener una hipotensión, una anafilaxia, una hipercalcemia o un broncoespasmo. Ya el procedimiento se desarrolló para el desarrollo adecuado pues, de la secuencia de intubación rápida, se desarrolló la mnemotecnia de las ITPs. Aquí pueden pues, encontrar como un esquema chiquito de cómo se maneja todo. Y la secuencia de intubación rápida tiene los siguientes objetivos: la preparación y optimización del paciente y del equipo para afrontar cualquier dificultad, teniendo en cuenta una lista de chequeo, una adquisición necesaria de equipos y una optimización hemodinámica, reconocer y manejar la falla respiratoria, reconocer y manejar la falla respiratoria para restaurar la oxigenación y reducir el riesgo del paro cardiorrespiratorio. El primer paso, como ya sabemos, es la preparación, que es más que todo una adquisición de conocimientos teórico-prácticos para identificar las necesidades de insumos y medicamentos antes de enfrentarse al paciente y así disminuir las complicaciones y aumentar la probabilidad de éxito. ¿Qué incluye? Va a incluir accesos venosos permeables, medicamentos requeridos, la oxigenoterapia que puede ser por AMBU, IRIS, máquina de anestesia o máscara facial, la monitoría enfocada en identificación de complicaciones, como va a ser la presión arterial, la pulsioximetría continua, el cardioscopio y la capnografía, teniendo en cuenta pues que esto nos va a ayudar a identificar la inestabilidad cardiovascular o la hipotensión, una hipoxemia grave, un paro cardiorrespiratorio, una taquicardia o una bradicardia, teniendo en cuenta pues que una hipotensión o el colapso cardiovascular tienden a representar una amenaza grave y se puede presentar en el 25 al 46% de los casos. Y esto acorde pues con diversos estudios. Eh, También tener en cuenta que se debe tener a la mano un aspirador y los dispositivos para el manejo de la vía aérea. Eh, Teniendo en cuenta que el porcentaje de éxito de una intubación puede ser de 84,1%, pues de una secuencia de intubación rápida, la intubación esofágica puede ocurrir en el 13,5% de los casos, se pueden requerir de 3 o más intentos en el 0,8% y una necesidad de cricotiroidotomía en el 0,3%. Para la preparación incluimos pues, la evaluación de la vía aérea primero con los predictores de vía aérea difícil, teniendo en cuenta pues que son varios y que ninguno ofrece la suficiente precisión diagnóstica como para que me descarte o me confirme la presencia de una vía aérea difícil, por eso usamos varios. Entonces la primera que tenemos la distancia de interincisivos, el grado 1 va a ser mayor o igual a 5, el grado 2 es de 3,5 a 5 y el grado 3 es menor a 3,5, siendo este pues un predictor de vía aérea difícil. La distancia tiromentoniana, que cuando sea menor de 6 centímetros o menor de 3 dedos, la circunferencia cervical cuando es mayor a 26 pulgadas, el test de los incisivos, el grado 1 es que los incisivos inferiores muerden el labio superior, tapando completamente la mucosa. El grado 2 muerden el labio superior, pero permiten la visión parcial de la mucosa. Y el grado 3 que no pueden morder el labio superior, siendo este pues el predictor de vía aérea difícil. El malampate, que la clase 1 es cuando podemos ver pilares amigdalinos, la úvula, la base de la úvula, paladar duro y paladar blando. La clase 2 cuando vemos, ya no vemos pilares amigdalinos, sino que vemos base de la úvula, paladar blando y paladar duro. Eh, y también se pueden llegar a ver pues como las fauces al grado 3 que podemos ver la base, paladar duro y paladar blando. Y la clase 4,
solo podemos ver pues el paladar duro visible, siendo grado 3 y grado 4 eh, los predictores de vía aérea difícil. Y la clasificación de Cormack-Lehane, que cuando ya, como ya sabemos, es ya cuando se hace la laringoscopia. El grado 1 cuando visualizamos completamente la glotis, el grado 2 cuando solo se observa la comisura o la mitad superior del anillo glótico, el grado 3 que solo se observa la epiglotis sin observar el anillo glótico, y el grado 4 la imposibilidad para visualizar incluso la glotis, siendo grado 3 y grado 4 predictores de vía aérea difícil. Ya para la evaluación de la vía aérea también, pero ya hablando de predictores de ventilación difícil, tenemos pues las mnemotecnias como OS y MOANS, OS siendo O de obesidad, B de barba, E de edéntulo, S de Saus y E de edad mayor de 55 años. Y al MOANS tenemos el MAS sí, que es el sello, teniendo pues en cuenta las deformidades faciales, la barba, entre otras. El O con obstrucción, obesidad o de obesidad o obstrucción de vía aérea superior, a edad mayor de 55 años, N de edéntulo y S de ronquidos o de SAO. Ya también tenemos pues Lemon, que es una mnemotecnia también de ventilación difícil. L de ver en el exterior como factores como obesidad, anormalidades faciales, trauma facial o cervical o la macroglosia. La E de evaluar el 3-3-2, que es 3 dedos en boca, evaluando la adecuada apertura, 3 dedos en mentón, piso de la boca con adecuada pues, mandíbula, y 2 pisos de la boca al cartílago tiroides. El M es de Malampati, teniendo en cuenta el grado 3 y grado 4 como los predictores. Eh, la O de obstrucción de vía aérea como infecciones, como accesos perimegalinus o epiglotitis, masas o tumores laringeos, cuerpos extraños o trauma facial, y la N como la movilidad del cuello. Hay que evaluar los arcos del movimiento e identificar cuándo no hiperextender al paciente. También pues tenemos estos índices que ya pues casi pues, no nos competen mucho a nosotros, que es el MACOCHA, que con una puntuación de 3 me habla de ventilación difícil, y el Heiben, que con un solo criterio ya me habla de ventilación difícil, teniendo en cuenta que el MACOCHA se usa en pacientes completamente despiertos y el Heiben se puede usar en pacientes pues, ya inconscientes. En la preparación también tenemos pues como la preparación de todo el equipo, teniendo en cuenta pues las mnemotecnias para tener todo a la mano, el SOAPME y el STOPME. El SOAPME que es S de succión, O de oxígeno, A de vía aérea, P de posición, M de medicamentos y E de equipo. Y el STOPME de S de succión, T de herramientas para la intubación, O de oxígeno, P de posición, M de monitores, A de todas las ayudas para el manejo de la vía aérea, y de acceso intravenoso y D de drogas o de medicamentos. El paso 2 es la posición, que es un paso previo a la preoxigenación y que me va a ayudar con la misma y posteriormente a la ventilación del paciente. Tener en cuenta que hay 3 tipos de posición: el olfateo, en rampa y la neuro. El olfateo es la posición óptima para la laringoscopia, ya que me permite la laringoscopia directa en la mayoría de los pacientes, ya que me permite la alineación de los 3 ejes, tanto oral como faringio y laringio, y me mejora la visualización glótica. En rampa, que se usa más que todo en pacientes con obesidad mórbida o embarazadas, es ascendente en 30 grados, y esta se usa ya que la la capacidad de función residual de estos pacientes se deteriora en supino de forma muy rápida. Entonces lo que me hace es que hay una desoxigenación mucho más rápida y me produce una mala ventilación en el paciente. Y la posición neutra la usamos cuando se sospecha alguna patología o trauma de columna cervical. Este me tiene una menor apertura glótica, pero a pesar de esto no se relaciona con el tiempo de la laringoscopia en el porcentaje de éxito al primer intento. El paso 3 es la preoxigenación, es la administración previa de oxígeno con el objetivo de aumentar las reservas de oxígeno y así prolongar pues, el tiempo de una apnea segura en el paciente. ¿En qué pacientes está indicado? En pacientes críticamente enfermos, en los pacientes urgentes y en los pacientes obesos o embarazadas. Eh,
ya que estas condiciones fisiológicas hacen que me disminuya el tiempo de apnea segura. Esto me lleva a una disminución de la función residual, a un aumento del consumo de oxígeno, a mayor anemia, mayor acidosis y mayor enfermedad cardiopulmonar. ¿Qué técnicas tenemos para para la preoxigenación del paciente? Tenemos la ventilación con volumen corriente por 3 a 5 minutos con un flujo de mayor de 5 litros minuto, de 4 a 8 ventilaciones profundas durante un minuto con flujo de 10 litros por minuto. La técnica TRIVE, que es administrar PIO2 al 100% por cánula nasal durante 3 minutos a 60 litros minuto. Y la oxigenación apneica, que es después del inicio de la apnea con cánula nasal simple. Eh, ya hay que tener cuándo vamos a pensar en una ventilación con presión positiva. Tener en cuenta pues que el protocolo original de la secuencia de intubación rápida se aconsejaba evitar el uso de ventilación con presión positiva porque esto llevaba pues a un temor de producir una inflación gástrica que me pudiera conducir a una aspiración pulmonar. Sin embargo, pues ha existido pues como la controversia frente a esa hipótesis, ya que, ya que en los escenarios críticos lo que vamos a tener a la mano es un BDM, entonces en los escenarios críticos lo vamos a seguir pues utilizando con la intención pues de preoxigenar adecuadamente al paciente, teniendo en cuenta pues el potencial riesgo de broncoaspiración y que me puede llevar a un potencial aspiración de pacientes, a una aspiración potencial en pacientes con contenido gástrico en aquellos que no tienen ayuno. En pacientes que no logren pues mantener una vía aérea permeable, se puede utilizar dispositivos para mantenerla. Eh, Como ya lo habíamos hablado en la charla anterior, tenemos pues las cánulas orofaringeas y nasofaringeas, la orofaringia que es la de Guedes, que siempre se va a usar en el paciente inconsciente, se va a medir desde la comisura de la boca hasta el pabellón auricular y en adultos generalmente utilizamos tamaños de 3, 4 y 5. Y la cánula nasofaringea se mide desde la narina hasta el pabellón auricular. Se usan aproximadamente de 2 a 4 centímetros. Por el riesgo de epistaxis, son menos deseables en pacientes anticoagulados o con trombocitopenia y no se deben de usar en TEC por el riesgo o fracturas pues, de base de cráneo por el riesgo de ingresar a la bóveda craneana, pues, como podemos ver en la imagen. El paso 4 es la premedicación y preoptimización. Esto me va a intentar atenuar o evitar los efectos hemodinámicos, respiratorios o metabólicos que causen riesgo a la vida o que me lleven a empeorar las condiciones de salud del paciente que necesita una secuencia de intubación rápida. Deben de suministrar de 2 a 3 minutos antes de la inducción y pueden llevarse a cabo junto con la preoxigenación. ¿Qué objetivos tienen? Disminuir la dosis de medicación de inductores, disminuir los eventos adversos a medicamentos y la preoptimización del estado hemodinámico. ¿Qué medicamentos podemos usar? Uno, la lidocaína con una dosis de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo, teniendo en cuenta que la presentación viene de 1 al 2% y las ampollas vienen de 10, de 20 y de 50. Se indican más que todo para disminuir el dolor que se asocia a la inyección con propofol, los cambios hemodinámicos por el uso de medicamentos, la intubación y los reflejos pues, ocasionados por el manejo de la vía aérea. Podemos usar midazolam a una dosis de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo. Recordemos que la presentación es de 5 en 5 o de 15 en 3 y esto me ayuda a disminuir por la dosis del inductor. El pretratamiento pues con el midazolam me ayuda, nos ha demostrado que puede disminuir el requerimiento de dosis de inducción, más que todo con propofol. El fentanilo se pueden usar dosis de 2 a 3 microgramos kilo, la presentación de 50 microgramos por mililitro en ampollas de 10 y 20. Esto me ayuda a atenuar un poquito la respuesta hemodinámica que me causa la laringoscopia y la intubación traqueal. Similar pues en comparación con otros opioides es el mejor.
También se puede usar atropina en una dosis de 0,02 miligramos por kilo en niños o 0,5 miligramos dosis en adultos. Recordemos que la presentación es de 1 miligramo por mililitro y que la ampolla viene de 1 mililitro. Se usa más que todo en bradicardia asociada a intubación en los niños. El rocuronio con indicación pues de precurarización se da el 10% de la dosis de relajación, es decir, de 0,03 a 0,04 miligramos por kilo. Y esto más que todo se usa para prevenir las fasciculaciones que se ocasionan por el uso de succinilcolina. Los betabloqueadores se puede usar el esmolol 1,5 miligramos por kilo seguido de 0,1 miligramos por una presentación de 10 miligramos por mililitro y que las ampollas vienen de 10 mililitros. Esto me ayuda a reducir la incidencia de taquicardia y controlar la frecuencia cardíaca inmediatamente cuando se intuba el paciente. Ya en cuanto a la preoptimización del estado hemodinámico, podemos usar la reanimación guiada por metas antes de la intubación, que me va a mejorar el resultado posoperatorio del paciente, que tienen pues un riesgo intermedio o alto. Y esta preoptimización se hace más que todo con cristaloides, que me ayuda a evitar la hipotensión relacionada con la intubación y se asocia de forma independiente a malos resultados, como la mortalidad, la asistencia hospitalaria y la reducción aorta anunciada. Y los vasopresores, se usa la noradrenalina, se usa una infusión titulada, recordando que la presentación de 1 miligramo por mililitro y las ampollas vienen de 4 mililitros y me ayudan a prevenir y tratar la hipotensión relacionada con la inducción, intubación de los pacientes. El quinto paso es la parálisis y la inducción. Recordar que siempre es primero el inductor y luego el paralizante. Primero vamos a hablar de los inductores. Este es pues un repasito. Recordemos que el propofol es uno de los medicamentos más utilizados en la práctica actual. El mecanismo de acción es la interacción con el GABA-A que potencia pues, la conducción del ion cloruro e hiperpolariza la membrana posináptica, inhibiendo así pues, su función. El perfil farmacológico es que es de inicio rápido, tiene una recuperación rápida de la conciencia y las propiedades y tiene propiedades antieméticas. En su farmacocinética tiene una absorción rápida, una duración del efecto de 3 a 5 minutos, tiene una excreción renal y un metabolismo hepático. Como efectos disminuye la presión arterial, la precarga, la contractilidad cardíaca, la bradicardia y el gasto cardíaco, lo disminuye pero de forma transitoria, es un depresor respiratorio profundo y me va a disminuir la PIC, la función cerebral y la presión parcial cerebral. Y está contraindicado en embarazo, en alergias y en pacientes pues, con presión arterial baja, porque como es un depresor, me lo va a deprimir más. Recordemos que el propofol viene de 10 miligramos por mililitro, la dosis en adultos es de 1 a 3 miligramos por kilo, en niños es de 2,5 a 3,5 miligramos por kilo y tiene una latencia de 30 segundos. Otro de los inductores es el etomidato, es el estabilizador cardiovascular. El mecanismo de acción es que interactúa con el receptor GABA-A, tiene unos efectos desinhibidores que controlan pues, la actividad motora extrapiramidal. Como perfil farmacológico es de inicio rápido, tiene duración del efecto de 3 a 5 minutos, recuperación rápida y depresión respiratoria infrecuente. Como farmacodinética tiene una absorción rápida, una excreción renal, un metabolismo hepático con metabolito activo. Como efectos, tiene efectos mínimos cardiovasculares, no va a producir apnea por sí solo, no va a disminuir el metabolismo cerebral, la PIC y la FSC, me va a disminuir el umbral convulsivo, inhibe transitoriamente las enzimas de la síntesis del cortisol y la aldosterona, por lo que en sepsis está contraindicado, al igual que la insuficiencia renal, teniendo precaución, y en una hipersensibilidad ya conocida. Recordemos que la ampolla viene de 20 miligramos por 10 mililitros, la dosis en adultos es de 0,3 miligramos por kilo y tiene una latencia de 30 segundos. Tenemos ya la ketamina, que la ketamina produce una anestesia disociativa y propiedades analgésicas. Su mecanismo de acción es que inhibe canales NMDA y HCN1
y me va a producir una disociación talamocortical. Como perfil farmacológico me potencia 3, 4 veces, tiene una potencia 3 a 4 veces mayor, con una duración del efecto de 10 a 20 minutos, tiene una acción más corta y se va a eliminar con mayor rapidez. Como farmacocinética tenemos una absorción rápida, altamente liposoluble, con un metabolismo hepático con metabolito activo que es la norketamina y se excreta de forma renal. Como efectos, y aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco tras la primera dosis de inducción, pues tras la dosis de inducción, hay un impulso ventilatorio mínimamente afectado con los reflejos intactos y aumenta la salivación, aumenta el metabolismo cerebral, la PIC y el flujo sanguíneo cerebral y me va a causar pesadillas y delirio. Por lo tanto, está contraindicado en esquizofrenia y psicosis, en crisis hipertensiva, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o disección aórtica y en el glaucoma. Recordemos que la presentación es de 500 miligramos en 10 mililitros con una dosis en adultos de 1,5 a 2 miligramos por kilo y una latencia de 60 segundos. Tenemos también el tiopental, que es uno de los primeros anestésicos intravenosos usados en humanos, con su mecanismo de acción que es que se une al receptor GABA y potencia su acción al aumentar la duración de apertura del cloruro. Como perfil farmacológico es de alta solubilidad en lípidos con una duración del efecto de 20 minutos, tiene una mayor potencia con un inicio de acción rápido y una duración corta. Como farmacocinética tenemos que es de absorción rápida, altamente liposoluble, con un metabolismo hepático con metabolitos activos y que se excreta de forma renal y por la bilis. Como efecto disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, deprime el centro ventilatorio medular causando apnea y me va a disminuir el metabolismo cerebral, la PIC y el flujo sanguíneo cerebral. Está contraindicado en inestabilidad hemodinámica, en sepsis, en hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, en crisis asmática y no en porfiria intermitente aguda. Esto es más pues como un dato curioso. Eh, recordemos que la ampolla es liofilizada, por lo tanto hay que reconstituirla. Viene de 5,5 gramos en 10 mililitros o de 1 gramo en 20, con su dosis que en adultos es de 3 a 6 miligramos por kilo y tiene una latencia de 15 a 30 segundos. Ya hablando de los paralizantes, tenemos la succinilcolina, que es el único relajante neuromuscular despolarizante. El mecanismo de acción es que hace un bloqueo neuromuscular, como ya dije, despolarizante, uniéndose a los receptores ACH en la placa pues, de la neurona motora terminal de los músculos. Y esto lo que va a llevar es que me produce una despolarización inicial, después viene la inhibición de la transmisión neuromuscular y termina en la parálisis muscular. Tiene un perfil farmacológico de inicio de acción corto con una duración de 30 a 60 segundos de su efecto. Se contraindica en hipercalemia porque me aumenta el potasio de 0,5 a 1 milimol por litro. En rhabdomiólisis, en quemaduras luego de las 24 a 48 horas. En ACV mayor de 48 horas, en distrofia muscular y antecedentes familiares de hipertensión maligna. La ampolla viene de 20 miligramos por mililitro, con una dosis en adultos de 1 a 2 miligramos por kilo. El rocuronio es un relajante neuromuscular no despolarizante. Su mecanismo de acción es que compite con los receptores colinérgicos nicotínicos en la placa motora terminal. Esto me va a llevar a una inhibición de la ACH, o sea, la acetilcolina, y por ende la transmisión del impulso nervioso hacia el músculo, y esto me va a llevar a la provocación de la parálisis muscular. Tiene un perfil farmacológico de inicio de acción mucho más largo, de 30 a 60 segundos y una duración de su efecto de 160 minutos. Está contraindicado eh, ya que es uno de, pues en anafilaxia, ya que es uno de los fármacos más comúnmente asociados a este. El rocuronio viene en ampollas de 10 miligramos por mililitro con una dosis de 1,2 miligramos por kilo, teniendo en cuenta que el antídoto del rocuronio es el Sugamadex, que viene en 4 miligramos, con una dosis de 4 miligramos por kilo,
La recuperación se debe de ver a los 3 minutos. Si no se ve, se puede administrar otra dosis de 2 a 4 miligramos por kilo. Listo. Ya el paso 6 es la protección y el posicionamiento del tubo. El tamaño del tubo, aquí les tengo una tablita, pues, donde nos dice, dependiendo de la edad del paciente, qué tubo debemos usar. Un bebé a término se puede usar con un diámetro de 3,5 y una longitud de 12 centímetros. En un niño se usan las siguientes fórmulas: 4 más la edad dividido 4 para el diámetro y para la edad 14 más la edad dividido 2. Y en adultos, en mujeres usamos tubos de 7 a 7,5 con una longitud de 24 y en hombres de 7,5 a 9 con la misma longitud. Siempre se debe de tener en cuenta que a la mano debemos de tener un tubo de mayor y otro de menor tamaño, aparte del tubo con el tamaño calculado. Las valvas, recordar siempre que se usan valvas rectas en niños y valvas curvas en adultos. Acá, por ejemplo, acá pueden ver como un esquema de cómo es el tubo y cuáles pues son las partes del tubo, el balón, el conector, todo. Em, Se debe de poner al paciente pues en la posición más conveniente y pasar el tubo. Pero ¿qué vamos a hacer primero? Primero debemos de hacer, al hacer la laringoscopia, debemos de hacer una tracción sostenida hacia arriba y hacia adelante para exponer de la mejor forma posible las cuerdas vocales. Algunas pues como recomendaciones que les trae: evitar los movimientos en palanca, tratar de exponer la glotis con diferentes maniobras, como la burp, que es burp upright, back upright pressure, que es literalmente hacer pues como hacer la presión del cartílago tiroides hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, y esto me va a ayudar pues a visualizar más la laringe. También se usa el avance mandibular, que es la tracción hacia adelante del maxilar inferior desde los ángulos maxilares inferiores para mejorar pues, la visibilidad. Y la maniobra de Selig o la presión cricoidea ya no se apoya su utilidad en la prevención de broncoaspiración, por lo tanto ya casi no se usa. Existen varios equipos que nos pueden ayudar a facilitar la intubación, como lo es pues el videolaringoscopio, que nos disminuye pues la posibilidad de inducción fallida, de hipoxemia, y se usa con valva hiperangulada, que me disminuye la intubación fallida en pacientes con vía aérea difícil anticipada. También están las guías flexibles y el boom. Esto es como un algoritmo de lo que debemos hacer, pues en todos los pasos de cuando vamos a hacer una laringoscopia. Entonces, en el plan A, la prioridad siempre es mantener la oxigenación. Se debe destacar la ventaja de la posición de cabeza hacia arriba y en un rampa. Se recomienda la preoxigenación para todos los pacientes. Eh, la técnica de oxigenación apneica se va a recomendar más que todo en pacientes de alto riesgo. En estos pacientes lo que hacemos es ventilación con mascarilla facial e intubación traqueal. Hacemos la laringoscopia. Si tenemos éxito, intubación traqueal. Si hay fallo en la intubación, hacemos el plan B. Igualmente teniendo en cuenta que entre cada plan se tiene como máximo hacer 3 intentos. Siempre pensando y recopilando qué se hizo mal y tratando de mejorar en cada intento. En plan B hacemos el mantenimiento de la oxigenación y hacemos la inserción del dispositivo supraglótico. Si tenemos éxito, siempre parar y repasar. O sea, siempre parar y repasar en cada uno de los intentos. Si no logramos pues con éxito la laringoscopia, entonces despertamos al paciente, hacemos la intubación a través del dispositivo supraglótico. Y ya si tenemos un fallo con ventilación del dispositivo supraglótico, hacemos el plan C, iniciamos ventilación con mascarilla facial. Si el intento final de ventilación con mascarilla facial es fallido, o sea, no oxigenamos al paciente, pasamos al plan D, que es emergencia de acceso del cuello, que es la cricotiroidotomía. Entre el plan C y el plan B,
Siempre pues despertamos al paciente, pensamos bien qué es lo que tuvimos mal y hacemos pues más, tratamos de hacer mejor las cosas para ir a un siguiente intento. Ya acá pues les traje pues como una imagen de cómo se pone la máscara laringia y una cricotiroidectomía. Ya en la posintubación, que se inician después del paso del tubo traqueal, primero es insuflar el neumotaponador con 5 a 10 mililitros de aire. En el paso 2 fijamos el tubo en la posición adecuada, más o menos por 3 del tamaño del tubo en centímetros desde el arco dental. Confirmamos que está en el lugar adecuado de la siguiente forma. Debemos pasar el tubo por las cuerdas bucales, que tenemos una ocultación simétrica, el capnógrafo, que siempre va a ser el gol estándar, la condensación del tubo, la adecuada expansibilidad del tórax. También podemos hacer radiografía de tórax para descartar pues, la presencia de intubación selectiva y complicaciones. También se puede llegar a usar el FAST con el signo de la cometa, que me indica una buena posición del tubo, o signo del doble tracto, que me indica una intubación esofágica. Si hay deterioro clínico, se puede llegar a usar la escala Dow, D con desplazamiento del tubo, O de obstrucción, P de neumotórax y E de equipo. Y ya, muchas gracias. Bueno, Pauli, primero felicitarte, muy buena presentación. Creo que recogiste toda como la información necesaria alrededor tanto del uso de los medicamentos, de las indicaciones, las técnicas y tener los planes, ¿ok? Entonces, como para dejar como cosas claras, entonces lo primero, cuando se vayan a enfrentar a una secuencia de intubación rápida, es establecer qué indicación tiene, ¿cierto? Cuando ya se estableció, vamos, hay que hacerlo, ustedes pues van a tener un equipo, comunicarle al equipo que han decidido que van a hacer una secuencia de intubación rápida, de manera que tienen que tener muy buena comunicación, uno, y segundo, tienen que tener la agilidad y conocer los medicamentos a administrar. Es muy importante para evitar los errores asociados pues a esos estados de emergencia que pueden ser estresantes, no solamente pues como para uno como la persona a intubar, sino como para todo el personal asociado. ¿Listo? Tener todos los planes establecidos previo a la intubación, o sea, con qué cuentan, porque puede que no cuenten con las máscaras laringeas de tercera generación, qué van a hacer en caso tal de no poder intubar el paciente, porque también puede pasar. Si ese paciente, porque en las guías lo proponen, pero es muy difícil, si ya ustedes llegaron a determinar que van a realizar una secuencia de intubación rápida, decir, vamos a despertar el paciente, porque por lo general cuando ya llegamos a ese punto tenemos un paciente con un deterioro clínico muy importante, que esto pues puede generar y puede sonar difícil, pero la única alternativa para salvarle la vida finalmente va a ser esa intubación. ¿Listo? Entonces, es tener todos los planes, es contar con, pues lo ideal es no estar solos, o sea, siempre apóyense de alguien, si entre los amigos o los que estén en el rural o los que estén en el hospital, en el servicio de urgencias, son 3 médicos, apóyense entre los 3, obviamente pues no empezar a dar órdenes, sino que tengan como estructurado quién es la cabeza y cómo van a seguir el plan, pero de manera que siempre consideren que si no son capaces de intubar a la primera, tengan a alguien más que de pronto tenga otra visualización, que de pronto tenga otra técnica para poder pasar y lograr la intubación exitosa. ¿Ok?
Ya tener la elección de los medicamentos, una recomendación que pues siempre se les hace es al servicio donde lleguen, conozcan con qué medicamentos y con qué equipos pueden trabajar en medio de una emergencia. ¿Listo? Es importante para que cuando ya tengan el episodio, pues no tengan que salir en el desconocimiento absoluto de, vamos a ver qué tenemos, doctor, tengo no sé qué, una ampolla de tiopental, no sé qué, no, que ya tengan estructurado con qué pueden trabajar y qué equipos pueden encontrar. La mayoría de veces, no, yo creo que el 90%, cuando se da una secuencia de intubación rápida, fuera de quirófano, pues o fuera de un área de manejo común de intubación, todos los equipos y todos los medicamentos los van a encontrar en el carro de paro, ¿ok? Lo que sean máscaras laríngeas, tubos de diferentes tamaños, las valvas que van a utilizar, etcétera. ¿Listo? Siempre por recomendación, utilícenlo con guía metálica. Yo sé que, y ustedes pues los que ya rotaron y han visto, nosotros es muy raro que utilicemos una guía metálica para hacer una intubación, pero yo creo que ya más bien deriva como de la costumbre o la comodidad para la intubación pues por la cantidad de intubaciones que hacemos, pero no es darse esa confianza, sino tener todo establecido de manera que si se presenta algún tipo de complicación, tengan como defenderse que se siguieron todas las recomendaciones de las guías al pie de la letra. ¿Ok? Del resto de planes, establecer lo que ya les dije, se puede hacer con máscara laringea, que tiene riesgo de broncoaspiración en determinado momento si se ven orillados a esa decisión. El paciente puede estar broncoaspirado, pero si les ventila algo y ustedes lo entregan en vivo, en el peor de los casos, ustedes están haciendo el recurso que tienen, ¿ok? No es lo ideal, pero pues es lo que tenemos para tratar de salvar una vida. Listo. Y ya es pues por lo último, ya el manejo como de la vía aérea emergente, de la CRICO como tal. Lo que les digo, vamos a encontrar una técnica como rápida, por decirlo así. Pues vamos a hacer una práctica que va a estar buena para poder establecer y mostrarles con qué herramientas se pueden defender. Y lo que les digo, los que vayan a trabajar, donde vayan a trabajar y lo que vayan a hacer, tengan un buggy a la mano, que va a ser una herramienta muy importante y muy valiosa aérea. Y ya, pues después de este tema, vamos vías aéreas difíciles, que yo creo que me confundí al inicio, que dije que era vía aérea difícil, no, es secuencia de intubación rápida y luego vienen las diferentes guías o las diferentes opciones que tenemos cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil. ¿Listo? ¿Alguien tiene una duda, alguna pregunta? ¿Nadie? Yo creo que no. Bueno, no. Entonces, doctora Paulina, felicitaciones nuevamente. El que le vaya surgiendo alguna duda, algún interés, alguna cosa, pues lo podemos discutir más adelante. Y nada, por aquí nos estaremos viendo nuevamente. Listo. Listo, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas Chao, gracias. profe, gracias.